el señor Mauricio López, que está escuchando la mesa política. Él dice lo siguiente: ¿por qué se le pega, es la palabra que utiliza él, por qué se le pega tanto al gobierno que nos dio de comer, al PRI? Al gobierno que nos dio de comer, el PRI. Ya déjense de tantas habladas. De ellos comimos muchos. Es la opinión, y es un hombre joven, tiene 38 años de edad, 38 años de edad. Me parece un comentario que es con todo respeto, digno de un análisis de laboratorio, porque implicaría muchas cosas que usted explicará, por supuesto, maestro Zárate, ¿no? Pero la primera, creo que es importante como mexicano, ¿verdad? No sé cuántos, pero levantar la mano y decir, pues yo no comí del PRI, ¿verdad? Ojo, usted también la levanta, doctor. O sea, tal pareciera como que sigue adentro esa actitud del manto protector que nos hizo a todos, el beneficio que haya hecho, entre comillas, etcétera. Es una imagen patrimonialista. Sí, sí, por supuesto, patrimonialista y paternalista, y etcétera, maestro. Yo creo que en el análisis muchas veces tendemos a la simplificación. El candidato Fox decía que los 70 años del PRI no le habían dejado nada al país. Y naturalmente que era una visión, creo yo, equivocada. Cuando uno habla de los años del PRI, tiene que reconocer la enorme complejidad y diversidad de lo que significó el PRI. Y desde luego, en un término laxo, estamos hablando más bien de los gobiernos de la posrevolución. Entonces, yo creo que cuando hablamos de los gobiernos de la posrevolución, podemos encontrar distintos momentos. Y en mi opinión, hay momentos realmente muy rescatables y muy dignos de subrayar por su contribución positiva. Estoy hablando de un largo periodo en el cual los gobiernos del PRI fueron extraordinariamente eficaces en el manejo de la economía. De personajes como Adolfo Ruiz Cortines, que era seguramente un hombre no carismático, con un perfil que podría haber pasado desapercibido, pero que tuvo una inteligencia para congregar en torno suyo a un gabinete de figuras sobresalientes que lo hicieron bien, cada uno en su distinta dependencia, y que construyeron el desarrollo estabilizador, que implicó, como bien lo sabemos, ese crecimiento de la economía del doble del crecimiento de la población. Son años dorados en los cuales se crea una clase media que prácticamente no existía, en los cuales se crea una infraestructura importante, instituciones tan significativas como el Seguro Social, y entonces uno recorría el país y se encontraba en poblaciones modestas la clínica del Seguro Social a la entrada de la población, el sembrado de escuelas, y todo esto, desde luego, forma parte de la historia de México. Pero yo diría, y le diría al señor Mauricio López, que prácticamente desde finales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, por razones distintas, los presidentes heredaron a sus sucesores crisis. En el caso de Díaz Ordaz es la crisis del 68 y del manejo autoritario del poder. Es decir, entrega una presidencia ensuciada por la represión de Tlatelolco. Lo recibe Luis Echeverría, trata de atender el frente de la demanda, sobre todo estudiantil, universitaria, pero descompone las cosas. Para empezar, la economía, cuando dice la economía se maneja en los pinos, y entonces tenemos 6 años de un comportamiento errático, crecimiento, atonía, y al final la devaluación de la moneda. Muy aplaudida, por cierto. Y una gran confrontación con los grupos económicos. Particularmente los regiomontanos, después del asesinato de don Eugenio Garza Sada. Cuando recibe la presidencia José López Portillo, no el día de la toma de posesión, sino el día del primer informe de gobierno, dice en la retórica López Portillista que había recibido un país que se encontraba en el punto más negro y más oscuro de la encrucijada. Entonces, era la definición del presidente que había recibido el poder de lo que le había entregado su amigo de la adolescencia, Luis Echeverría. Ya sabemos el desquiciamiento que generó López Portillo, que nos hizo creer que con los recursos petroleros íbamos a tener un nivel de crecimiento. En una simplificación bestial, López Portillo decía, hay 2 tipos de países:
los que tienen y los que no tienen petróleo. Nosotros tenemos petróleo. Y al amparo de los recursos petroleros se endeudó al país extraordinariamente, no hizo las reformas que tenía y al final nos heredó el deterioro enorme de una institución presidencial, también banalizada, también vulgarizada, pero además nuevas devaluaciones y una deuda inmanejable. Cuando llega Miguel de la Madrid, nos dice, tampoco en el informe, la toma de posesión, sino en el primer informe de gobierno, recibió un país que se nos estaba deshaciendo entre las manos. No permitamos, decía Miguel de la Madrid, que la nación se nos deshaga entre las manos. Esa es la figura de lo que recibió. Y fueron 6 años de tratar de componer la maquinaria, ya en un entorno internacional, de Reaganomics, de la señora Thatcher, y en consecuencia 6 años de crecimiento cero de la economía. Le va a heredar el poder a Carlos Salinas de Gortari. Lo único que quisiera decirle al señor Mauricio López es que los últimos 30 años de gobiernos del PRI fueron años de malas cuentas. Entonces, no quedarnos en la visión de aquel tiempo de éxito, de eficacia gubernamental, sino pensar que desde Díaz Ordaz hasta Ernesto Zedillo los resultados fueron inadecuados. A veces nos heredaron crisis morales, a veces crisis económicas, a veces crisis políticas y a veces la suma de todos. Entonces, yo añadiría lo siguiente. El PRI es parte de la historia contemporánea de México. El PRI y México del siglo XX no se entiende sin el PRI. El PRI fue un factor civilizatorio muy importante. El PRI metió en la política nacional, que no se había hecho anteriormente en la historia, a las grandes masas sociales. Hizo política de masas, hizo política social y obtuvo una enorme legitimidad. El PRI también pasó al país del militarismo al civilismo, que hoy se nos olvida, pero este país está gobernado por civiles gracias al salto mortal que se dio después de la revolución y específicamente después del periodo cayista, y el primer presidente civil fue Miguel Alemán. Pero, sin embargo, el PRI ha decrecido. El PRI, de tener niveles de 90% de aceptación, quedó en los huesos, y son huesos artríticos, el 22%. Y además el PRI regresó a sus orígenes porque fue una coalición de grandes jefes regionales y ahora lo es porque los gobernadores son más importantes incluso que el poder central. ¿A qué nos referimos cuando criticamos al PRI? A un PRI que es necesario que modifique su mentalidad, la mentalidad patrimonialista de decir, ustedes comen por mí. Eso es exactamente lo opuesto de la democracia. Porque la democracia no es que el Estado sea el propietario de los ciudadanos, sino el proveedor, ¿no? Esto se llama, en términos negativos, populismo. Sin embargo, el PRI fue un partido populista de altura. Me quiero referir a lo siguiente. Pocas veces nos hemos preguntado de dónde nace el populismo y por qué lo criticamos tanto. El populismo nace contra regímenes políticos que tenían estructuras cerradas y que no permitían hacer política a la sociedad, lo marginaban. Son las oligarquías agroexportadoras. Por ejemplo, en el caso de Argentina con Perón, en el caso de Brasil con Getúlio Vargas, en el caso de Guatemala con Jacobo Arbenz. Entonces el populismo nace como una reacción para abrir el cuello de botella evolutivo en el que se habían metido los regímenes en ese momento. Y claro, metieron a las masas sociales a la política, a través casi siempre de una figura carismática como Lázaro Cárdenas y como ya los mencionados. ¿En dónde está el secreto de la política mexicana? Que el populismo sí se institucionalizó, cosa que en otros países no sucedió así. Ahora, ¿qué le pasa al PRI? Que no puede, y regreso rápidamente al asunto de Oaxaca. Ayer tuvimos declaraciones al por mayor, defendiendo en algunos casos priistas a Ulises Ruiz y en otros atacando o retirándole el apoyo a Ulises Ruiz. El asunto es que el problema de Oaxaca ya dividió al PRI. Esto es importante porque el PRI normalmente está cohesionado. E hizo una cosa bien importante Oaxaca. Rompió la mancuerna PAN-PRI. En el Senado todos votaron en contra de que permaneciera, bueno, fue un exhorto que le hicieron a Ulises Ruiz para que se retirara de la
de la gobernatura. Y en la Cámara de Diputados, en cambio, los priistas apoyan a Ulises Ruiz. Están divididos. ¿Qué van a hacer los priistas con Ulises Ruiz? Yo lo que creo es que si lo siguen apoyando, le están debilitando al PRI y están amenazando a los 17 gobernadores que tienen.